hacer posible también este conversatorio. Quería empezar reconociendo que ya has asumido que no te llamas, o que te llamas Cassany para muchos de nosotros, ¿no? Que has dejado de ser Cassany. Sí, bueno, yo soy de origen catalán, de origen occitano, pero nacido en Barcelona, entonces mi apellido en catalán se pronuncia Cassany, pero nadie me conoce por este nombre. Aquí en América, gracias, la manera más habitual como me llaman es Cassany, Cassany. Recuerdo la primera vez que fui a Puerto Rico en el 92 en un congreso en el que la persona que tenía que presentarme no pudo preguntarme antes, en un contexto muy anglófono en Puerto Rico, ¿no? Con las dos lenguas. Entonces me dice, y no sé si tengo que, en público, no sé si tengo que decirle Cassany, Cassini, Cassany, excúseme, pero no importa. Bueno, me comentabas que ya conocías el instituto, que habías estado anteriormente en el instituto. Estuve el año pasado en el Congreso de Lingüística que organizé la Universidad Nacional de aquí de Colombia, y el tercer día fui aquí, en esta sala, ¿no? Como que recuerdo estar del otro lado de la sala, ¿no? Y me da mucha ilusión poder regresar, poder estar de esta parte de aquí y en un lugar que me parece fantástico, ¿no? En todos los sentidos, o sea, en el sentido arquitectónico, pero también en el sentido científico, ¿no? Y además, por lo que me acaban de contar de los proyectos que se están realizando, me ha encantado, como que me parece un muy buen lugar para estar y para hablar de un tema tan moderno como el lenguaje en las redes sociales. Precisamente eso te quería comentar, un lugar como este, tan unido a la palabra y a la palabra escrita, parece un poco contradictorio no abordar la palabra en internet, en las redes sociales. ¿Cómo ves esta relación entre la palabra escrita en papel y la palabra escrita en el medio virtual? Pues que, bueno, es la nueva forma que está adoptando la palabra, ¿no? La palabra digital. Entonces, dentro de la palabra digital podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Hay palabras digitales escritas a lo tradicional, como se escribían antes los libros. Hay palabras orales, también digitales, también podemos escuchar mucho podcast. Hace años había un cierto debate sobre si más adelante las tecnologías iban a oralizar mucho más la interacción que tenemos los internautas, ¿no? Se decía que en la medida en que se desarrollaran las tecnologías, pues que algunas de las cosas que ahora hacemos tecleando las podríamos hacer hablando, ¿no? Pero realmente yo no conozco muchas personas que utilicen WhatsApp con notas de voz. Uy, perdón. En el teléfono que me dieron aquí que no puedo controlar, porque si no, ¿qué hago? ¿Alguien me lo puede apagar? La verdad es que no sé utilizar. Chino. Gracias. Es un flecha. Gracias. Qué horror. Bueno, es un buen ejemplo de lo que es el síndrome redes sociales, ¿no? Bueno, perdonen ustedes. Pues decía que hace unos años había un cierto debate sobre, por ejemplo, si algunas de las cosas que hacemos tecleando y leyendo en pantalla las haríamos hablando en voz y escuchando, ¿no? Y esa es una cosa que ya se puede hacer, o sea, tenemos programas que nos permiten, por ejemplo, escribir lo que decimos, ¿no? De hecho, ya hace años que se comercializaron y no tuvieron éxito. De hecho, lo puedes hacer en muchos teléfonos, hay una función que no es muy conocida, ¿no? Y, por ejemplo, los estudios que he realizado de adolescentes que utilizan mucho WhatsApp en España, pues las notas de voz son relativamente raras. Si, por ejemplo, alguien tiene que escribir un texto un poco largo y lo quiere mandar por WhatsApp, una opción sería, por ejemplo, grabar la nota de voz, ¿no? Por ejemplo, si tienes que dar unas instrucciones detalladas de algo, ¿no? Y la nota de voz se puede escuchar varias veces también, ¿no? Pero estos adolescentes me decían que llegaban a hacer cosas como escribir el texto en un teclado grande en el portátil, luego enviarlo por correo electrónico a su cuenta, bajarlo desde su teléfono, copiarlo, pegarlo y enviarlo por WhatsApp. O sea, preferían esto a enviar una nota de voz. De modo que yo creo que cuando tengamos las dos tecnologías disponibles al 100% desde un punto de vista tecnológico,
seguiremos prefiriendo escribir las ideas. Por ejemplo, no ha tenido mucho éxito todo lo que es los mensajes de texto en el contestador, ¿no? O sea, podemos dejar notas de voz, ¿no? En cambio, la gente prefiere enviar un mensaje de texto, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente es porque la mirada es un sentido que nos da mucha más fiabilidad que el oído. Tú comentabas que estábamos rodeados de basura digital, de basura textual, y que una de las dificultades a las que nos enfrentamos o a las que se enfrentan los jóvenes, también recogen el informe PISA, es precisamente hacer lectores críticos, porque existe una cierta credibilidad hacia el texto escrito. ¿Qué dificultades se tienen a la hora de leer en el entorno digital? Pues es una manera totalmente diferente de leer. O sea, utilizamos la misma lengua o los mismos idiomas, utilizamos la misma estructura del idioma, pero los textos que leemos son muy diferentes, ¿no? O sea, si nosotros vamos a una biblioteca, por ejemplo, la biblioteca de aquí o una biblioteca de aquí de Bogotá, pues difícilmente encontraremos falsedades en la biblioteca, no habrá mentiras, no habrá ningún tipo de engaños, ¿no? Y en cambio en Internet está repleto de eso. O sea, Internet hay mucha basura, ¿no? Y la basura es el resultado del ejercicio de la libertad de expresión. O sea, cualquiera puede escribir un blog diciendo lo que le dé la gana, ¿no? O sea, cualquier tipo de mensaje racista, xenófobo, homófobo, o sea, de cualquier modo, ¿no? Y en cambio todos estamos abiertos a leerlo, ¿no? Entonces la única cosa que podemos hacer es cambiar nuestra perspectiva de la lectura. Una manera muy sencilla de decirlo sería, pues cuando lees un texto tienes que tener la misma actitud que cuando escuchas a alguien en la calle, que no conoces nada. Pues sabes que no tienes que dar por supuesto que es honesto y que está diciendo cosas acertadas, ¿no? Hay que ser mucho más hospitalario. Luego podemos decir cosas más concretas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que hay que hacerse cuando uno lee algo en Internet es ¿quién lo hizo? ¿Quién lo escribió? ¿Y dónde lo escribió y para qué? Esto es la idea fundamental, ¿no? O sea, si yo pudiera, por ejemplo, ahora cambiar los libros de texto de enseñanza, cambiaría la pregunta, subraya las ideas principales, que es la que figura en todos los ejercicios de lectura de los libros de texto, por busca quién escribió esto y qué pretende. Son las dos preguntas básicas. Si te preguntas esto, entonces empiezas a ver que puede ser un desconocido, puede ser una universidad. Entonces pregunto, ¿qué universidad? Hay muchas universidades, ¿no? Hay universidades de garaje, según se dice aquí en Colombia, ¿no? Que no tienen sentido en otro país, ¿no? Y hay otras universidades prestigiosas, ¿no? Entonces, si una cosa está publicada por una universidad de un tipo u otro, la fiabilidad que tiene es diferente, ¿no? Eso no ocurría antes, ocurría mucho menos. Sí, precisamente en estos días hay una iniciativa en Colombia que se llama Actualidad Panamericana, que se dedica a publicar noticias curiosas que todo el mundo da credibilidad y que son falsas. Ellos en su página, a pie de página, ponen que todo lo que se publica aquí no tiene ninguna credibilidad y es un simple ejercicio publicitario. Pero sin embargo, todo el mundo le da, se lo cree, los políticos, periodistas. Una de las últimas noticias tiene que ver con el Procurador Nacional, que había dicho que había que controlar las muestras de afecto en los colegios. La pregunta es, todos estos cambios que está experimentando, como tú dices, ¿no? Aprender que Internet también tiene, que somos nuevos protagonistas, Internet cualquiera puede ser un protagonista. Tú planteas que hay que trabajarlos en el colegio con los niños con una nueva forma de lectura. ¿Qué cambios se deben introducir en la educación a la hora de trabajar Internet y las nuevas tecnologías? ¿Cómo ves la vida? Bueno, pues yo lo primero que diría es que, del mismo modo que no entendemos que pueda haber un quirófano hoy que no tenga el equipamiento necesario para hacer la medicina de hoy, nadie aceptaría, ¿no? Ser operado en un quirófano de un hospital donde hay la tecnología de los años 80. Pues del mismo modo no tendríamos que aceptar que hubiera
aulas, escuelas que no tuvieran la tecnología. Así de claro, es obvio, ¿no? Visto de esta manera. Y en cambio, pues la verdad es que somos muy pusilánimes, a este punto todos, ¿no? O sea, que tendríamos que ser mucho más radicales, que exigieran a nuestros políticos pues, que gastaran más dinero en educación, que es claramente el futuro, ¿no? En educación y sanidad, ¿no? Pero bueno, no tenemos política porque tampoco somos políticos, ¿no? Entonces, dentro de nuestras posibilidades, yo diría que el primer paso es acceder a Internet, no necesariamente con portátiles en el aula, pero muchas veces, o sea, usando el papel, pero el maestro puede plantear tareas que después, por ejemplo, se pueden transferir en Internet, se pueden establecer contactos entre una escuela y otra, por ejemplo, en España o en Argentina. Es fácil que la escuela tenga como mínimo un punto de acceso a Internet o una sala de computación con acceso a Internet, entonces los niños pueden ir de vez en cuando. El maestro puede mostrar a través de una pantalla pues, las distintas formas de comunicación en Internet. O sea, esto me parece fundamental porque al fin y al cabo Internet acaba siendo un elemento que crea más brecha entre las distintas comunidades, ¿no? Entonces los que tienen acceso y los que saben acceder tienen mucha más información y mucho más poder que los que tienen poco acceso y encima no saben acceder, ¿no? Porque ya en estos momentos la brecha importante no es la tecnológica, si tienes o no tienes acceso, porque fácilmente puedes ir a un cibercafé o conoces a alguien o hay una wifi gratuita en tal lugar y puedes acceder, ¿no? Lo que acaba siendo esencial en este momento es la capacidad cognitiva de poder manejar esto. Y aquí hay grandes diferencias. Los estudios que hemos realizado en España demuestran que las escuelas públicas todas, ¿no? Con el mismo nivel de acceso a la tecnología, en unos casos porque hay una dirección de la escuela y un equipo de docentes que han apostado claramente por Internet y por estudiar en línea, pues han despegado, ¿no? Y en cambio otros los profesores tienen más dudas, los padres no insisten, pues se han quedado atrás. Y hay más diferencia entre las dos escuelas de la que había antes, de la que podíamos encontrar antes. Entonces esto es un punto caliente, es un punto muy importante desde mi punto de vista. Pero parece ser que lo determinante no es tanto el volumen de equipos que se tengan como el compromiso de los docentes o la cualificación de los docentes, ¿no? Sí, y eso no es fácil porque los docentes necesitamos tiempo. O sea, es muy sencillo, es solo costoso poner un ordenador en un aula, ¿no? Necesitas, un nivel de tecnología relevante, porque no es solo la máquina, es la conexión, es una buena wifi para que todos los alumnos accedan, entonces son muchas cosas, ¿no? Pero es solo dinero. En cambio, el cambio radical es el cambio del maestro y del alumno, ¿no? No es tan sencillo. Si estás acostumbrado, por ejemplo, a trabajar con un libro de texto en papel, pasar a trabajar con un portátil, ¿no? Que está todo está en línea, ¿no? Entonces suceden muchas cosas. Por ejemplo, en un libro lo tienes todo en un libro y puedes mover las páginas fácilmente adelante, atrás y accedes a todo con mucha rapidez, ¿no? En un portátil tienes que encenderlo, que prenderlo, tienes que activarlo, tienes que entrar en la plataforma, tienes que recordar las contraseñas, luego después de la contraseña de la plataforma tienes que acceder al Moodle del centro, luego tienes que acceder al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, luego quieres consultar Wikipedia, entonces enseguida acabas teniendo 4, 5, 6, 7 ventanas abiertas para poder estudiar en aquella sesión. Y tienes que tener la habilidad de poder saltar de una ventana a otra con mucha rapidez y todo eso en un portátil pequeñito, con un teclado pequeñito, no es tan fácil. Y los niños que tienen más habilidades y los profesores que saben ayudarlos, pues van avanzando, en cambio otros niños tienen problemas serios. Otro tema es el tema de utilizar el teclado, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas personas no han hecho nunca un curso de dactilografía, ¿no? Entonces, claro, si manejas el teclado con los dedos, es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, el aprendizaje de la caligrafía, o sea, de la mecanografía, ¿no? La mecanografía con el teclado es muy importante. Antes se decía dactilografía y no mecanografía. Precisamente de eso
Yo lo explico de esta manera. Lo que ha ocurrido con Internet es que ha roto el monopolio que tenía la lengua estándar. Se puede decir así. O sea, hasta ahora, hasta la llegada de Internet, prácticamente todo lo que estaba escrito era estándar, no era lenguaje estándar, era lenguaje correcto, gramaticalmente correcto, con todas las palabras, con todas las tildes, todas las H's, etcétera, etcétera, ¿no? El volumen de texto escrito no estándar era relativamente pequeño. O sea, podían ser algunas novelas que pueden utilizar pues variedades dialectales locales, una novela con el parlache, ¿no? Que hablábamos ahora, ¿no? de Antioquia, de Medellín, ¿no? O una novela que utilice pues, determinadas palabras vulgares de determinados barrios de aquí de Bogotá, ¿no? Pero no deja de ser alta literatura, ¿no? Que utiliza fuentes populares, ¿no? Y luego, ¿qué más? Podemos encontrar, pues no sé, algunos grafitis en la calle, algún texto menor que es pequeño, pero que es importante, que muestra estas variedades no estándar de la escritura, ¿no? Pero prácticamente no existían, ¿no? Entonces ahora con Internet, bueno, pues la gente escribe como le da la gana, ¿no? Del mismo modo que habla como le da la gana. Y entonces nos encontramos que la lengua escrita tiene la misma variedad, la misma diversidad de variedades dialectales que tiene la lengua oral, ¿no? Y eso, claro, nos sorprende, porque acostumbrados a un mundo en el que todo lo que estaba escrito era correcto, pues encontrarte en un mundo donde hay diversidad de textos es muy chocante, ¿no? Porque no se reduce solo a lo correcto y lo incorrecto. O sea, dentro de lo incorrecto, o sea, lo que no sigue el estándar correcto de la academia, ¿no? De la autoridad lingüística, podemos encontrar cosas muy diferentes. Por ejemplo, en Twitter no se escribe del mismo modo que en WhatsApp. Y en Facebook, depende de para qué lo uses y de qué manera, puedes escribir de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido ha sido sencillamente esto, ¿no? Y esto no es malo ni bueno, yo diría que la lengua, al fin y al cabo, es dinámica y la gente la utiliza para ser feliz, para ser el día a día. O sea, yo siempre digo, cuando yo escribo a mis hermanos o cuando yo hablo a mi madre, lo hago como me da la gana. O sea, nadie tiene derecho a decirme cómo yo tengo que hablar. Mi objetivo en la vida no es ser correcto. Mi objetivo en la vida es ser feliz y comunicarme con la gente y comunicarme lo más intensamente posible con mi madre. Entonces, con mi madre, que hablamos catalán, pues a veces utilizo palabras que son incorrectas, que no aparecen en el diccionario. Terrible, ¿no? Pero claro, si utilizo la palabra correcta, mi madre me dice, niño, cada día hablas más raro. Porque siempre hemos utilizado esta palabra incorrecta, ¿no? Entonces yo creo que hay que distinguir claramente lo que es el lenguaje informal, el lenguaje privado, ¿no? O sea, las comunicaciones de la gente, o sea, para divertirse, para jugar, incluso para divertirte y para jugar es mucho más interesante ser incorrecto, ser mucho más creativo que no ser correcto, ¿no? De situaciones más formales, académicas, cuando, por ejemplo, pues estás en un conversatorio como este, donde hay gente que me imagino que será muy variada, que vendrá de lugares muy diferentes. Entonces mi objetivo es hacerme entender, es comunicarme de la manera más precisa y rigurosa. Por eso es importante decir que es mecanografía y no la estilografía, ¿no? Y, o sea, ser preciso en todo lo relevante y ser correcto también, ¿no? Ser correcto, ¿no? Y la última cosa que quiero decir sobre este punto es que esto pone muy nervioso a mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente cuando ve este tipo de escritos se molesta, ¿no? Y empieza con el discurso, esto es terrible, esto es la expresión del idioma, bueno, estos chicos lo tienen fatal, nunca van a poder escribir bien, porque fíjate cómo escriben los mensajes de texto, cómo chatean, esto va a ser terrible, ¿no? Entonces lo que hay que dejar claro es que no hay ninguna evidencia científica que demuestre que esta idea es cierta. Dicho de otra manera, es un prejuicio. O sea, hay investigar. Miren, esto es un buen ámbito si alguien está buscando tema para estudiar, pues un buen punto para estudiar es este. O sea, en español yo creo que hay algunas investigaciones sobre este tipo de escritura que técnicamente yo lo llamaría idiofonemática, porque es una escritura que, o sea, abandona todo lo que son las normas estándar de ortografía
y sencillamente va a buscar pues, las formas orales, ¿no? La conciencia fonológica y también el uso de símbolos matemáticos o emoticonos o de otro tipo para realmente ganar expresividad, ¿no? El objetivo es este. Entonces hay algunos estudios sobre cómo se utiliza esta forma de escritura. Yo los conozco en español de España y en catalán, ¿no? Entonces se podría estudiar aquí en Colombia, como es, seguro que hay variaciones, ¿no? Y luego la otra cosa que me parece muy importante destacar es que hay estudios hechos por psicólogos y pedagogos sobre los efectos que tiene esta forma de escritura en los chicos de 9 a 14 años en su escolarización y que demuestran que los chicos que escriben habitualmente de esta manera con su teléfono enviando mensajes de textos o por WhatsApp no sacan peores notas en los exámenes estándar de, por ejemplo, vocabulario, de ortografía, de lectura en la escuela. No sacan peores notas, más bien lo contrario, sacan mejores. Sí, eso que quería comentar. Hay estudios que demuestran que no solamente utilizamos los correctores ortográficos los adultos, los correctores estilísticos los adultos, sino también los chicos más jóvenes. Y que se le estaba empezando a plantear un concepto de cierto bilingüismo, ¿no? Al que se estaba llegando con esta nueva forma de expresión. Bueno, sabemos que creo que se dice que el 75% de la población del planeta aprende en algún momento u otro de su vida una segunda lengua, ¿no? Y una tercera parte del planeta es bilingüe, en el sentido que durante una parte muy importante de su vida maneja dos lenguas, o una en una parte y otra en otra parte, ¿no? Y le quedan conocimientos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que, o sea, lo normal es ser plurilingüe. O sea, lo raro es ser monolingüe. Yo creo que hay que empezar a verlo así. Incluso en Internet tener la capacidad de expresarte de forma adecuada cuando tienes un WhatsApp o cuando escribes cosas. Bueno, en Internet facilita el contacto con otras lenguas, con otras realidades. No siempre, ¿eh? Porque por ejemplo, una cosa que he constatado a veces en algunos congresos con norteamericanos que viven en inglés es que ellos no, o sea, si no viajan fuera de lo que es Estados Unidos o del norte o sea, la frontera mexicana, ¿no? Si no bajan de la frontera mexicana, nosotros se van a Quebec, ¿no? Pues ellos viven en un mundo monolingüe en inglés muchas veces, ¿no? Y si consultan cosas en Internet, todo lo saben en inglés, porque ya Google, supongo que lo tienen predeterminado, solo les ofrece respuestas en inglés, ¿no? En cambio, claro, los que hablamos otras lenguas, pues enseguida topas con contenidos en otra lengua, ¿no? O sea, incluso en español, que es una lengua pues, muy importante y muy globalizada, en el sentido que, o sea, no es como el alemán, ¿no? Que la lengua más hablada en Europa es el alemán, pero el alemán ocupa solo una misma área geográfica en el planeta y es relativamente difícil encontrarte angloparlantes nativos o comunidades germanas, bueno, hay algunas en América Latina, ya lo sabemos, muchas escuelas alemanas, ¿no? Pero es una lengua que no se expandió como el español, o el inglés, o el holandés, por ejemplo, el portugués, ¿no? Entonces, parecería que con español las posibilidades del plurilingüismo son muy menores que, por ejemplo, con el catalán o con una lengua indígena o con otra lengua menos hablada, pero no, porque hay mucha dominación de los contenidos científicos con el inglés, entonces es relativamente fácil encontrarte muchos contenidos en inglés o en francés también, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, bueno, pues leer y escribir en Internet es una actividad más plural, más plurilingüe. Plurilingüe significa también multicultural, entonces por eso es más complejo, es mucho más complejo que leer en papel, ¿no? La contrapartida de esto sería que Internet nos ofrece una cantidad muy grande de recursos tecnológicos lingüísticos que nos ayudan a manejar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo utilizo muy a menudo el traductor de Google, Word Reference u otros diccionarios, la base de datos terminológicas de IATE, si lo digo bien, de la Comunidad Europea, utilizo un jugador verbal, los recursos de Molino de Ideas, no sé si conocen ustedes Molino de Ideas, en España pues ofrecen muchos recursos, un analizador sintáctico maravilloso de la Universidad Politécnica de Cataluña
Y todos estos recursos te ayudan, ¿no?, en muchas situaciones. O sea, recientemente estaba en un congreso en Dinamarca y en mi conferencia quise empezar con unas palabras en danés. Y entonces me fui al traductor de Google. Pensé, ¿cómo lo hago?, ¿no? Y dije, bueno, digo, es mejor que escriba en inglés para que me traduzcan al danés. Tengo más posibilidades de que la traducción sea mejor que si lo hago en español. Entonces escribí un breve texto, 3 frases breves, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí, bla, bla, bla. En inglés lo traduje al danés, utilicé el programa de oralización de Google Translator, ¿no?, y memoricé y lo dije, ¿no? Primero ensayé, porque yo no quería hablar con la gente que conocía y que me podía ayudar, sino con un empleado que estaba allí trabajando de tecnología. Le dije, por favor, escúcheme, ¿me entienden? Digo, no entiendo nada. Luego pedí ayuda y tuve más éxito. Y me contaron que dentro de las lenguas escandinavas el danés es el más difícil desde un punto de vista fonético, ¿no? Y bueno, pero me refiero que es realmente muy útil, ¿no? A veces para traducir, y las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, con estudiantes en España, que trabajan, o sea, estudian en un contexto muy tecnológico, ¿no?, con portátil, con materiales en línea, pues utilizan mucho estos recursos. Por ejemplo, utilizan el traductor si están estudiando, por ejemplo, ciencias sociales en inglés, para poder entender algunos textos rápidamente o algunas palabras, ¿no? Lo utilizan de manera inteligente, o sea, utilizan el traductor, por ejemplo, y luego lo combinan con las imágenes, buscan imágenes de lo que han traducido para ver si realmente el traductor ha funcionado bien, o sea, utilizan muchos recursos bastante sofisticados. En este sentido, escribir hoy en la red es claramente una cosa mucho más tecnológica. Y leer en una segunda lengua, tienes una investigación que hacéis con unos estudiantes sobre cómo leer vosotros, cómo es el proceso de lector en una segunda lengua. Y los resultados son, a mí por lo menos me han sorprendido, porque nosotros del programa de España como segunda lengua no habíamos considerado esa otra dimensión de qué supone leer un texto en un soporte digital, en internet. ¿Nos puedes comentar? Sí, porque yo creo que el error es pensar que leer es básicamente una actividad semántica. O sea, es una actividad que podemos controlar desde la gramática y la semántica, y que basta conocer el diccionario de la segunda lengua para entenderlo. Entonces, no, leer es una actividad que tiene un conocimiento cultural pragmático muy importante. Entonces, todo este conocimiento pragmático, cultural, enciclopédico, o sea, no lo posee el hablante o el lector de una segunda lengua. Pero, o sea, por ejemplo, yo vivo en Barcelona, ¿no? He venido varias veces aquí a Colombia, conozco algunas cosas de cómo es la comunidad aquí, ¿no? Pero si yo tomo el periódico de hoy y empiezo a leer, puedo conocer la totalidad de las palabras de una noticia y entender muy poco de lo que está diciendo, porque realmente no conozco los referentes de esas palabras que aparecen en la noticia, ¿no? Siendo, bueno, no soy un hablante nativo del español, pero soy casi nativo, podríamos decir, ¿no? Entonces eso ocurre también dentro de una misma lengua, ¿no? O sea, un ejercicio que hago muy a menudo es utilizar un texto muy famoso en Chile que se titula Errores ancestrales, Araucanía, Errores ancestrales, ¿no?, que es un texto de un historiador del pinochetismo que legitima lo que sería la invasión europea, ¿no?, diciendo que, bueno, que es muy normal, que ocurrió, que ha ocurrido siempre y que siempre un pueblo superior pues, bueno, vence a uno inferior. Sería el resumen rápido, ¿no? Y claro, y si lo lees en España es que no entiendes nada. O sea, entiendes las palabras, pero, por ejemplo, Araucanía es el nombre que los inversores europeos pusieron a una zona que se llama Biobío, en Mapudungun. ¿No? Y errores ancestrales es una réplica de derechos ancestrales, que es un término y un concepto muy importante en América, pero que en Europa no se conoce, ¿no? Ponerte un ejemplo en español sería, en español de España, ¿no? Sería que en España hubiera una noticia que se dijera, por ejemplo, Vascongadas
errores ancestrales, o que pusiera Euskal Herria. Claro, o sea, en España, Euskal Herria, errores ancestrales, te remite a universos políticos claramente definidos que todos los españoles conocemos. Entonces el problema es si tú estás leyendo desde otro lugar, tú no controlas todo eso, ¿no? Entonces es muy habitual. Otro ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el autor más exótico, más lejano de su mundo que ustedes han leído? ¿Han leído alguna novela china? ¿Han leído Murakami? ¿Han leído, no sé, algún autor árabe? Pero ustedes han estado alguna vez en Tokio, en Japón. ¿Qué conocen ustedes de la cultura japonesa? Entonces, cuando leen en la novela de Murakami que me levanto pronto, estoy triste, voy a pasear, o sea, estar triste en Tokio para un japonés es lo mismo que estar triste para un colombiano aquí en Bogotá. O sea, que casarse. ¿Qué significa casarse en Japón? ¿Cómo se casa la gente en Japón? ¿Qué personas se pueden casar en Japón? ¿Dos mujeres se pueden casar en Japón? ¿Qué sabemos de cómo se casa la gente en Japón? Entonces, cuando tú lees una novela de Murakami, en que el protagonista dice, me voy a casar el mes que viene, es que no entiendes nada. O sea, solo entiendes el valor semántico del verbo casarse, que sí, que lo conoces y que es el que está en el diccionario, pero realmente lo que atribuye significado, y especialmente en una novela, es que tú sepas el valor que tiene el verbo casarse, la práctica de casarse, la práctica social de casarse en aquella comunidad, ¿no? Entonces esto ocurre siempre, ¿no? O sea, yo creo que siempre las personas hemos tenido una actitud excesivamente arrogante, los científicos, los profesores respecto a la lectura. Nosotros no, lo leemos todo, lo entendemos todo, en lengua 1 lo sabemos todo, nuestro texto lo entiendo al 100%, ¿no? Entonces hay que cambiar esta actitud y adoptar una actitud mucho más humilde, o sea, entendemos muy poco. O sea, si pudiéramos radiografiar lo que quiso decir un autor con aquel texto y luego lo que nosotros hemos entendido del mismo texto, es que veríamos que las dos radiografías tienen una parte muy pequeña en común, en mi opinión, ¿no? Entonces esto que ocurre siempre en una lengua 1 también, en una lengua 2, pues es mucho más grave. Entonces las investigaciones, bueno, pues demuestran que los lectores entienden los significados más semánticos, pero en el momento que empiezas a utilizar palabras que tienen valores específicos en la comunidad se pierden y tienen más dificultades. Entonces, bueno, una de las consecuencias de estos estudios sería entender que en segundas lenguas es mucho más relevante todavía, o igual de relevante, trabajar una lectura crítica, y es muy importante ofrecer contenidos, ¿no? O sea, ofrecer contenidos. Yo recuerdo un amigo mío, un colega de la universidad, especialista en traducción, que siempre me comentaba, no, es que para que un buen traductor del inglés tiene que saber Bridge, tiene que saber Facebook, del mismo modo que un buen traductor del español tiene que saber lo que es una comida de toros, o algunas cosas de cultura española, porque aparecen mucho, ¿no? Y en cualquier novela te puedes encontrar una expresión que diga, no, esto es toreo de salón. Y si no sabes lo que es, pues muy difícil. Para terminar y dar la palabra a los asistentes, que creo que es uno de los elementos centrales del conversatorio, me gustaría plantearte algunas de las reticencias que plantean muchos profesores respecto a Internet. Plantean que los estudiantes han dejado de desarrollar un sentido crítico, que se limitan a copiar y pegar, y tiene que ver también pues, con el planteamiento este de que existe un nuevo género escrito que sería el remix, ¿no? Que sería la nueva imitatio tienes que ¿cómo dices que habéis estudiado en este campo? ¿Cuáles son los comportamientos de los jóvenes respecto a estos elementos? Bueno, pues los jóvenes básicamente sí hacen remix, hacen copiar y pegar, pero no hacen cosas diferentes de las que hacemos los adultos, siendo totalmente honestos, ¿no? Quizá lo pueden entender de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tú ayer por la noche en una cena te contaron un buen chiste y tú mañana en otra cena con otra gente lo vuelves a contar, lo cuentas tú, no dices es un chiste que pertenece a esta persona que escuché en tal lugar.
te lo haces tuyo e incluso lo puedes adaptar y apropiártelo, ¿no? Entonces los jóvenes piensan que lo que hay en Internet es como la lengua oral, como la cultura oral, como lo que se dice, ¿no? Que tú lo puedes repetir y que no es de nadie y es de todos. Este es el planteamiento que tienen ellos. Entonces, enseñar que, que determinadas formas de copiar y pegar o de remix no son aceptables en la academia forma parte del proceso de aprender a escribir, ¿no? O sea, aprender a escribir no es solo aprender sintaxis o puntuación, sino que también es aprender cómo funcionan las prácticas, entonces reconocer lo que es una idea propia, lo que es una idea de otra persona, entender que vas a ser más valorado si reconoces las ideas de todos con mucha precisión y con mucho rigor, ¿no? ¿Y cómo se hace esto, ¿no? O sea, una buena metáfora que me gusta mucho es la de ser un escritor en la academia es como ser solista en una coral. O sea, hacer una tesis de grado, de maestría, de posgrado, es dar el primer concierto como solista en una coral. Entonces el solista no va por aquí, sino que tiene que acomodarse al repertorio y al tono de la coral, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces esto es lo que tienen que entender los chicos, ¿no? Desde muy pequeños, ¿no? De todos modos el problema más gordo, es más gordo, porque yo creo que a nosotros nos puede preocupar esta idea de copia, qué terrible, ¿no? Crimen, ¿no? El problema es más gordo porque, claro, o sea, todo está a 2 clics. O sea, en la escuela todo está a 2 clics. O sea, los chicos tienen un móvil en el bolsillo, o muchos chicos tienen un móvil en el bolsillo, con este móvil acceden a Internet y si saben pueden encontrar mucha información con solo 2 clics, ¿no? Entonces la pregunta más gorda es, el tema más importante es ¿qué hay que enseñar en la escuela? O sea, ¿cómo tienen que ser los ejercicios? Porque evidentemente las cosas que están a 2 clics no tienen ningún interés. Incluso es que no tienes que memorizarla, ¿no? Porque está a 2 clics. No hay que enseñar otras cosas más importantes, más relevantes, ¿no? La mejor respuesta que me dio una buena maestra a esta pregunta me dijo, mira, yo lo que hago es que les digo, chicos, sí, venga, copiar, pegar, ponedme en el cuaderno, pero por favor, ponedme siempre de dónde lo habéis copiado, me ponéis después por qué habéis elegido esto y no otra cosa, y después me explicáis, me subrayáis 3 frases y me explicáis con vuestras palabras estas 3 frases. De modo que la mejor respuesta a copiar y pegar es legitimar, es aceptar lo que los alumnos hacen y enseñar que lo relevante no es esto, sino lo que pueden aportar ellos, ¿no? Por ejemplo, si los alumnos están leyendo una novela, les mira, Juanito, no hace falta que me pongas el resumen que lo has encontrado en el rincón del vago, en la patataparada.com. Lo que me interesa es que me expliques qué te ha parecido a ti. O sea, yo también lo tengo todo a 2 clics y lo puedo encontrar, incluso más fácilmente que tú. En cambio, que me cuentes cómo has entendido tú esta novela, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, eso me interesa más, porque eso realmente es tuyo, ¿no? Entonces, cuando todo es a 2 clics para todos, lo que tienen que entender los chicos es que no tiene sentido que ellos copien también, que lo que tienen que hacer es generar su propio contenido, su propio punto de vista, ¿no? Entonces, este es el camino que yo creo que tiene que seguir claramente la educación. Bueno, y eso era lo que planteabas tú cuando dices que cualquiera puede convertirse en un protagonista en Internet, ¿no? Que es esa visibilidad que te da, cómo en la educación se cambian, Internet ha cambiado los roles, ¿no? Ha cambiado incluso esas dinámicas. Bueno, y hay estudios que empiezan a mostrar cómo la influencia que tiene Internet en la educación cara a cara, ¿no? Y yo creo que estamos al inicio de un cambio muy profundo. O sea, como esto es un conversatorio y se pueden decir cosas así más informales o con menos evidencia empírica o más especulativas, en el fondo creo que estamos empezando a vivir el final de lo que sería la etapa comunicativa de la enseñanza de la lengua. Y estamos empezando a ver una cosa distinta que no sabemos todavía cómo se va a llamar, pero que puede ser muy diferente, sobre todo por los comportamientos que las personas estamos adoptando en Internet, ¿no? O sea, en Internet mucha gente aprende muchas cosas por su cuenta, sin profesor, sin libro de texto. Esto es un hecho empírico, ¿no? Tengo una doctoranda que está haciendo un trabajo muy divertido sobre cómo varios chicos españoles
aprenden inglés, por ejemplo, produciendo vídeos de fashion bloggers, ¿no? O participando como gamer en videojuegos, o participando en Scanlation, que Scanlation es una comunidad de frikis amantes del manga japonés que buscan traducciones al inglés, las escanean, borran las viñetas, los bocadillos y lo traducen al español para que otros lo puedan entender. Y entonces ellos aprenden inglés de esta manera, donde procedimientos totalmente informales, ¿no? Entonces, en estas comunidades es que es alucinante. O sea, fíjate, tú eres un tipo que vive, no sé, en un pueblecito en España fanático del cómic manga japonés. No tienes ninguna posibilidad de poder acceder a los cómics en tu pueblo, pero te conectas a internet, conoces a otra persona que está, pues no sé, en México, y otra que está en Filipinas, y otra que está en Londres, tal. Os ponéis de acuerdo y en línea, ¿no? O sea, alguien compra el cómic en inglés, lo escanea, lo pasa a los otros lo traducen al español, lo imprimen, o sea, lo elaboran en PDF, ¿no? Y lo cuelgan para que todos lo puedan leer en cualquier parte del mundo, en una actividad que es integralmente ilegal, por supuesto, ¿no? O sea, es totalmente, o sea, no sigue ninguna regla, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que en la red, por ejemplo, todos los internautas son importantes, todos saben algo, todos pueden ayudar. Nunca eres un triste principiante que empieza un curso de español. O sea, siempre eres alguien útil. O sea, pues quizás sí te va a enseñar, pero algún día te dirán, bueno, ahora tú tienes esta responsabilidad, tienes que hacer esto, y te sentirás importante. En cambio, en una clase de español como lengua extranjera, o de inglés como lengua extranjera, te pasas 3 años sin ser nadie. O sea, siempre eres el tipo que no sabe nada. El profesor tiene que enseñar. Y máximo el trabajo por parejas, por en grupos, pero siempre eres un aprendiz principiante, ¿no? Entonces esto está cambiando mucho gracias a internet, y yo creo que vamos a ver muchos cambios. Pues tienen ustedes la palabra. Son escritas. Bien. A ver, ayúdame, porque bueno, están seleccionadas. Bueno, a ver. Empezaré por la que tiene la letra más clara. Algunas personas utilizan el término de nativos digitales e inmigrantes digitales. ¿Cómo se podría trabajar de manera adecuada o eficiente la tecnología en la escritura de los estudiantes? Bueno, son 2 preguntas. La denominación de nativos e inmigrantes digitales es de un señor norteamericano, Mark Prensky, un creador de videojuegos, que la formuló en el año 2004. Es un poco vieja. Sigue siendo útil. La idea es que el mundo se divide entre los que nacieron antes del 93 y los que nacieron después del 93. ¿Por qué el 93? Porque es cuando se supone que empezó Internet. Internet no empezó un día, o sea, no fue como la invención de una vacuna, ¿no? O sea, es un proceso más complejo, pero se toma esta fecha como indicación. Entonces, los que nacimos antes somos inmigrantes porque nos educamos con papel y luego hicimos la adaptación a la pantalla, y los que nacieron después son nativos, ¿no? Y supuestamente tienen más facilidad para manejar las pantallas que los inmigrantes. Esto ha sido muy criticado por simplistas, etcétera, etcétera. Y hoy hay otro estudio, si les interesa este tipo de cuestiones. Hay un estudio en la Universidad de Oxford de un señor llamado David White y de una profesora llamada Alison Lecornu, que se titula Residentes y visitantes digitales. Entonces el mundo se clasifica no según el año en que naciste, sino según tu comportamiento en la red. Entonces, bueno, yo lo puedo resumir en una pregunta graciosa y divertida que yo les hago a ustedes, que tendrían que responderme con total honestidad, levantando la mano. ¿De acuerdo? ¿Quiénes de ustedes se imaginan pasando el resto de su vida con una pareja que conocieron por internet? Que levanten la mano, los que se lo imaginan. No puede ser que solo haya una mano. Levanten la mano si se imaginan pasando el resto de su vida con una persona que conocieron por internet. ¿Cómo hay conocimiento directo? Hombre, claro, ¿qué vas a pasar la vida chateando por internet? O sea, conocer a alguien por internet significa que lo conoces por internet,
llevas un tiempo chateando y luego quedas cara a cara. Y si ya vivido en la Patagonia y tú, pues no sé, en Alaska, pues no sé, pues que ahí tardáis más tiempo, pero se encontráis en algún momento y uno de los dos decide cambiarse y se va a vivir al otro lugar, obviamente, ¿no? A ver, es un poco jocoso, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Porque las personas que levantaron la mano son las personas que confían en Internet. Y las personas que no levantaron la mano son las personas que tienen desconfianza en Internet y que piensan que la mejor manera de conocer a una pareja es en una fiesta de cumpleaños de un amigo. Porque en una fiesta de cumpleaños de un amigo no hay estúpidos. Solo hay personas inteligentes y interesantes. Bueno, aparte de la broma, un residente digital es alguien que está siempre conectado, es alguien que aloja su contenido en la nube. Por ejemplo, ustedes tienen cuenta en Drive, en Dropbox. ¿Cuántos gigas de contenido tienen en la nube? 5, 10, 60, 100. O sea, ¿qué porcentaje de su contenido, fotografías, música, correos, está en la nube o lo tienen en un USB? Son ese tipo de personas que pierden los USBs en las distintas salas. Bueno, otra cuestión sería la identidad digital. Por ejemplo, ustedes controlan su identidad digital. ¿Cuántas veces buscan, entre comillas, su nombre en Google? Su teléfono, su número de identificación. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Han pedido que se borren algunos datos suyos en algún lugar de la red? Pues eso es un comportamiento residente. También un visitante es alguien que no se preocupa de eso. Hay una persona que pregunta ¿cómo reflexionar en la escuela con los estudiantes sobre la importancia de la escritura de acuerdo al formato en que se ve? Y también pregunta, ¿crees que la escritura chat afecta a la escritura académica? Bueno, esto ya lo respondí. La primera pregunta sería que es un ejercicio, o sea, la pregunta era cómo se puede trabajar los distintos formatos de la escritura, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, porque uno de los errores de la educación tradicional es pensar que escribir es un verbo intransitivo. Se aprende a escribir y ya puedes escribirlo todo. Y esto es un gran error, porque escribir es un verbo transitivo, o sea, escribimos un artículo científico o una noticia o no sé, o una cuenta o un cuento o un poema, y cada uno de estos textos son totalmente diferentes. Y habitualmente las personas solo sabemos escribir unos pocos textos, que son los importantes de nuestra vida. A mí me encantaría poder escribir sonetos, me encantaría poder escribir noticias, pero soy incapaz. O sea, solo sé escribir, pues no sé, proyectos de investigación, artículos científicos, correos, o sea, y todos somos iguales, o sea, todos dominamos solo unos pocos textos, ¿no? Entonces, me parece muy importante en la escuela, desde los primeros niveles, partir de esta idea de que la escritura tiene prácticas y formas distintas en distintos contextos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, ejercicios muy sencillos de decir, chicos, tráiganme algunos ejemplos de WhatsApp que han enviado a sus compañeros en los últimos 2 días y que no tengan problema en que podamos leerlos todos. Y hay una cuestión de privacidad muy importante en Internet, ¿no? Y entonces, pues, analizamos estos WhatsApps, cómo están escritos, y luego planteamos la pregunta de decir, bueno, están planteando estos WhatsApps, por ejemplo, un problema de falta de dinero en la escuela por este motivo, ¿no? Entonces vamos a pedir a la municipalidad que nos dé dinero para solucionar este problema, pero claro, no podemos enviar un WhatsApp. ¿Qué hacemos? Enviamos una carta. Bueno, ¿cómo se escribe la carta? ¿Cómo escribimos el WhatsApp? No, evidentemente que no. Pues vamos a ver, las ideas están bien, pero vamos a ver cómo las formulamos, cómo las desarrollamos, cómo las razonamos en un texto por carta, ¿no? Y después dice, bueno, por carta no, ahora vamos a plantearnos que tenemos que ir allí a explicar esto al alcalde, por ejemplo, o a un regidor de la municipalidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo prepararíamos una breve explicación de esto? Y vamos a escribir algo
para decirlo en voz alta, ¿no? Que también es escribir, ¿no? Entonces ya tienes, pues, cómo vas cambiando de formato y de contexto y vas enseñando al alumno cómo el lenguaje se va adaptando a cada situación. Comentabas, cuando hablamos este tiempo atrás, el problema que planteaba de la privacidad de la educación, pues el manejar los chats, los foros, todo este tipo. Decías que es un problema real, que hay que tenerlo claro, ¿no? Bueno, básicamente es ignorancia nuestra, ¿no? Que no sabemos. O sea, muchas personas piensan que Twitter, Facebook, WhatsApp o hablar en la calle es lo mismo. Y claro, no. O sea, Twitter es una red social abierta. O sea, cualquier cosa que tú escribes en Twitter lo pueden leer todos los millones de personas que están conectados a Twitter. Lo único que necesitan es saber cuál es tu nombre. Entonces, el ejemplo evidente en España, que me imagino que allí en Colombia será igual, será de personas que llevan una vida de tuiteros larga, tienen muchos tweets escritos de hace años, son personas anodinas que por ahora nadie conoce, entonces en un momento determinado se meten a políticos, en Podemos o en Ciudadanos, partidos recientes, salen elegidos, se vuelven famosos, entonces todo el mundo empieza a mirarles y claro, lo que has vivido en la vida diaria, en la calle, eso ya se ha borrado, pero lo que has tuiteado sigue ahí. Entonces empiezan a buscar los tweets que han hecho 5 años atrás y encuentran, pues claro, tweets pues, de un gusto discutible o cosas feas y ya noticia de portada, porque claro, al partido de la oposición le interesa destacar esto. Twitter es así. Pero claro, WhatsApp no, WhatsApp en principio es un mensaje privado, porque tú controlas la gente a quien se lo envías, ¿no? Y Facebook, pues depende, porque el Facebook puede ser muy cerrado, puede ser muy abierto, ¿no? En cualquier caso, enseñar a leer y escribir hoy es enseñar a manejar estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios perfiles en Facebook. Tengo uno público que ustedes pueden encontrar muy fácilmente con mi nombre y mi apellido, con todo un montón de fotografías y vídeos y comentarios exclusivamente académicos. Y tengo otro privado con una identidad secreta que habla de cosas ocultas que ustedes no encontrarán nunca y que en el hipotético caso que algún día por un azar Facebook les ofreciera este perfil como amigo potencial, ustedes, ay, sí, mira, tal, serían rechazados directamente. No somos amigos, por el momento, seamos sinceros, ¿no? Entonces, eso es educación digital, o sea, hoy eres lo que se dice en la red que eres. O sea, es que incluso si no quieres estar, te van a sacar una foto en la fiesta de cumpleaños, donde vas a intentar ligar este sábado, y te van a sacar una foto a las 8 de la tarde, a las 12 y a las 2 de la madrugada, y el día siguiente te las vas a encontrar en Facebook, allí etiquetado, aunque no quieras, y alguien te llamará diciendo, ya he visto las fotos de la última fiesta de cumpleaños en el perfil de tal, ¿no? Y entonces es muy importante enseñar educación. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y muy típico. De curso, los alumnos tienen que hacer muchas tareas, ¿no? Los alumnos tienen una dirección electrónica formal, ¿no? pepito.fulanito@universidadpompeofabra.edu, ¿no? Y entonces de golpe y porrazo recibes un correo que dice patitasdeganso53@hotmail.com. Y digo, profesor, soy María X, ¿no? Es que no he podido colgar la tarea y no me funciona el correo y entonces le mando esto y le adjunto la tarea, ¿no? Querida patitas de ganso, del mismo modo que no acepto que vengas en pijama a mi clase, tampoco me puedes escribir desde un correo electrónico privado, de modo que por favor escríbeme nuevamente tratándome de usted desde el correo de la universidad y cuelga la tarea en Moodle, que es donde tienes que colgarla. Postdata, voy a borrar este correo que me acabas de enviar después de haberte respondido, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo educar digitalmente a los alumnos en una clase habitual. Normalmente la gente lo que hace es para ahorrarse problemas, bueno, venga,
acepto el correo, acepto el trabajo y me olvido del tema. Y entonces es cuando los alumnos se confunden totalmente. Este ya lo pues mira, un asistente plantea, ¿son equiparables las competencias en lectura y escritura analógica? Y digital. Ah, no, de lectura y escritura analógica. Sí. No entiendo si es con lo digital, ¿no? Vale, como lo había entendido. Yo creo que es mucho más difícil leer en Internet, ¿no? O sea, no hay que confundir comprender con acceder a la información. Entonces, lo que es más fácil en Internet es acceder a la información. Efectivamente, en Internet tú escribes algo, haces clic y consigues muchos resultados, sin salir de casa, instantáneamente. Pero esto no es comprender, o sea, en el momento en que tienes que elegir uno de los 2000 resultados, tienes que elegir el más fiable, tienes que elegir el más apropiado, tienes que leerlo y tienes que entenderlo. Y en Internet es muy posible que el recurso que hayas encontrado pues lo haya elaborado alguien que está, pues no sé, en Filipinas, decía, o en la Patagonia, o en España, y te resulta mucho más difícil entenderlo que si estás leyendo algo que se ha publicado aquí en Bogotá, ¿no? Que conoces mejor, claramente, ¿no? Entonces son muy diferentes. Por ejemplo, una cosa muy importante en Internet es saber buscar información y saber evaluar información, ¿no? O sea, los dos puntos básicos de un programa de lectura digital serían enseñar a buscar información. ¿Cuántas personas de aquí saben lo que es el menú de autocompleción de Google? El menú de autocompleción de Google. Es que cuando empiezas a escribir una palabra en la casilla de Google, se te abre un desplegable abajo y te aparecen 4 opciones. Esto es el menú de autocompleción. Autorrellenar, vale. Pues ¿cuántas personas saben cómo funciona el menú de autorrellenar? Lo utilizan habitualmente, pero muy pocas personas. Y esto es fundamental, ¿no? Porque, o sea, por un lado te soluciona problemas que puedas tener de ortografía o de no saber exactamente cómo es un vocablo, pero por otro lado sabes que lo que te ofrece aquel menú no necesariamente es lo que te busca, sino que es limitado, ¿no? Entonces, saber esto, saber cómo hacer búsquedas por parámetros, cuál es la palabra clave más idónea para hacer la búsqueda, esto es esencial, ¿no? O la pregunta que me hicieron al principio, ¿no? Que era ¿cómo sabes que algo es bueno en Internet, ¿no? Que es de evaluación de información, ¿no? O sea, los estudios nos indican que la práctica mayoría de los internautas quedan satisfechos no solo con la primera página de resultados que ofrece Google, sino con el primer resultado que ofrece el listado, ¿no? Cuando puede ser solo el que comercialmente es más importante, más evidente, pero no es más interesante para nosotros desde un punto de vista de contenido, ¿no? Sí, sobre todo también planteabas en el libro algún estudio en que los internautas, cuando acceden a la información, no miras el origen de la página, ni tan siquiera los símbolos de las páginas, y los interpretan ideológicamente de una opción, de otra. Es muy curioso, ¿no? Probablemente ahora lo haremos mejor que antes, pero estos estudios son de principios del siglo, ¿no? De 2001, de 2002, 2003. Pero bueno, hay un investigador que a mí me gusta mucho y que si no lo conocen lo recomiendo porque es un tipo muy particular en Stanford University, que se llama Fogg, F-O-G-G. No. Y tiene un laboratorio de persuasión y ha desarrollado una disciplina que lo llaman la Captology de Computers and Persuasion, ¿no? De cómo hacer persuasión a través de los ordenadores. Y él tiene muchos estudios en esta línea, ¿no? Fascinantes, ¿no? Que muestran cómo pues, los internautas aparentemente más experimentados eran bastante torpes cuando se trataba de evaluar un documento y encontrar el más fiable, ¿no? Por ejemplo, él hacía cosas como, por ejemplo, buscar 3 empresas en Internet que venden los mismos zapatos, ¿no?
y entonces te pedía que si tú querías colaborar con el estudio, te decía, a ver, ¿quieres comprar estos zapatos? Tienes 3 opciones, ¿cuál elegirías y por qué? ¿No? Y a partir de aquí empezaba a ver cuáles eran los criterios que utilizaban los internautas, ¿no? Entonces sí que había los criterios, los internautas más experimentados utilizaban unos criterios pues que aparentemente coincidían con lo que serían los estudios más de documentación y de biblioteconomía sobre la fiabilidad en la red, pero había muchos otros internautas que se sentían muy felices de lo que buscaban en Internet, pero que no tenían tanta experiencia, que se basaban en cosas mucho más sin fundamento, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, los colorines que tienen una determinada página, si es muy atractiva, ¿no? Cosas que, claro, no tienen ningún fundamento empírico detrás de fiabilidad. Un asistente plantea la siguiente cuestión. En el campo de la literatura, el Internet ha generado muchos cambios, tanto que se puede hablar de literatura digital intraducible al papel porque tiene vídeos, canciones, videojuegos, etc. Aquí también cambia la lectura. Uno lee sin decodificar textos. ¿Qué riesgos tiene esta nueva lectura? Supongo que se refiere a la lectura global. Bueno, la literatura digital lo explica muy bien la pregunta, ¿no? Que es la que no se puede imprimir, la que es multimodal, la que es interactiva, etcétera, etcétera. La verdad es que hasta donde yo sé es una literatura muy selectiva y muy elitista. ¿Cuántas personas han leído algún cuento digital que no puede ser impreso? Que levanten la mano en la sala. Veo una mano levantada, 2, 3, o sea, es 4 o 5, ¿no? Pero, o sea, no es una práctica muy habitual, ¿no? Luego tenemos el uso digital de la lectura, ¿no? Por ejemplo, yo estaba ahora buscando libros en la maravillosa librería del Fondo de Cultura Económica, he visto un libro muy gordo de Leila Guerriero sobre los malditos, sobre personajes malditos en la cultura latinoamericana, un libro de 600 páginas, y he preguntado, ¿y esto está en versión digital? Y me han dicho sí, digo, pues en versión digital, o sea, para llevarlo de un lugar a otro es mucho más útil, ¿no? Y claro, leer este libro en versión digital supone que yo puedo consultar en internet información, que puedo compartir esta lectura con otra gente, entonces es una manera digital de leer libros también editados en papel, ¿no? Es otra práctica, ¿no? Pero la pregunta que me hiciste era sobre si la lectura ¿Qué riesgos al no decodificar los textos, qué riesgos tiene este nuevo tipo de lectura? No lo sé. Yo no conozco estudios sobre estas formas de lectura de literatura digital. Sí que hay estudios muy populares sobre los efectos que tiene sobre la lectura el uso sistemático de Internet. Entonces aquí hay un libro muy popular que ustedes conocerán, el de Nicholas Kerr, Superficiales. Es un buen libro, pese a ofrecerse de una forma muy comercial y muy divulgativa, que a veces pensáis a ver cómo será este libro, pero no es un libro muy bueno. Y este señor Nicholas Kerr plantea la idea de que la exposición continuada a Internet y la digitalización de las prácticas de lectura y de escritura de las personas no son gratis, tienen efectos secundarios, perniciosos. Y que uno de estos efectos secundarios es la pérdida de la capacidad de la lectura más madura, de la lectura profunda, dice. Y él lo argumenta diciendo, siempre me ha gustado mucho leer, siempre me han gustado mucho los ordenadores, siempre me ha gustado mucho todo el mundo tecnológico, estoy en él, y lo que percibo es que hoy me costaría mucho más leer Ana Karenina que hace 30 años. Y él no piensa renunciar a lo tecnológico, ¿no? Pero constata que probablemente, pues bueno, la práctica digital provoca cambios en la sinapsis y en las conexiones neuronales de nuestro cerebro, que es muy versátil y que es muy sensible a nuestro comportamiento. Pues en el momento que dejamos de leer en papel y empezamos a leer en pantalla, hacemos más zapping, leemos cosas más distintas, saltamos de un texto a otro, entonces cambian cosas aquí en la cabeza y eso provoca cambios en nuestras capacidades, ¿no? Pero esto es muy controvertido, ¿no? Porque también pueden encontrar ustedes textos en Internet que explican por qué Internet es más estúpido a Nicholas Kerr.
Y piensan lo contrario, ¿no? Dicen, no, con Internet somos más inteligentes, accedemos a más información, nos centramos en cuestiones más estratégicas porque no tenemos que dedicar memoria y recursos cognitivos a recordar cosas que podemos encontrar con 2 clics. Entonces es un tema controvertido. La última pregunta plantea la siguiente cuestión. ¿Se podría afirmar que la escritura por Internet se caracteriza por un alejamiento de las normas canónicas debido, entre otras cosas, a una pretensión de rebeldía por la norma académica? No, porque estas formas de escritura no estándar, no son todo Internet, es una parte muy pequeña de Internet. O sea, en Internet está todo, está nuestra vida privada, está nuestra vida pública, están las instituciones, o sea, todo el mundo tiene webs, tiene perfiles sociales, tiene aulas virtuales que comparte con el alumno, o sea, está todo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que los chicos adolescentes, cuando les preguntas por qué escriben casa con K o por qué no utilizan las H's, pues te dicen, no, porque me gusta más así. ¿Y por qué te gusta más así? Pues probablemente porque soy rebelde o porque quiero construir una identidad diferente de la escuela y del maestro y de la institución, y es más divertido escribir con K y utilizar la arroba para decir maestros y maestras, ¿no? Y jugar con todo eso, ¿no? Pero eso también lo hacemos en el día a día cuando charlamos en una cafetería, ¿no? Y queremos hacernos el gracioso o hacer reír al otro y decimos cosas mal o jugamos con las palabras, o sea, es lo mismo. Bueno, para terminar, hay un tema personal que sí me preocupa y es, se ha llegado a plantear que Internet sustituyó un cierto imperialismo, una cierta imposición, y parece algunos críticos de estos nuevos fenómenos o de esta nueva forma de comunicación plantean incluso que la brecha digital lo que está haciendo es ahondar más la división entre el primer mundo y el resto de mundos. ¿Cómo ves estos planteamientos, sobre todo de cara al plano educativo, ¿no? La extensión de Internet o el acceso a Internet no es tan generalizado en muchas partes del mundo como se plantea, y muchos me parecería que estamos discutiendo algo propio de ese primer mundo, ¿no? Yo creo que Internet provoca quizá divisiones que no coinciden necesariamente con los países, ¿no? O sea, sí que evidentemente la riqueza y la pobreza se distribuyen según los continentes, los países, etcétera, ¿no? Pero el acceso a veces llega a lugares muy remotos, ¿no? O sea, yo hace bastantes años, ya quizá 10 años, me invitaron a dar una conferencia a Oruro, en Bolivia. Es un lugar increíble. Es una capital de uno de los estados o de las provincias importantes de Bolivia, y no tenían carretera asfaltada hasta hace, no sé si 5 o 6 años entonces, o sea que serán 15 años. Entonces, en un pueblo increíble, muy empobrecido, porque nació con unas minas que luego fueron abandonadas, etcétera, etcétera, pues yo estaba allí trabajando y la única posibilidad de estar en Internet era en el cibercafé, y aquello estaba repleto de niños. O sea, a las 6 de la tarde llegaban todos los niños de la escuela que se conectaban allí, con una conexión muy mala, pero en un contexto muy limitado, ¿no? Entonces sí que hay, evidentemente, dificultades en muchos lugares, y la cuestión ya no es a veces si hay acceso o no, sino las facilidades, la rapidez, la banda ancha, todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que la diferencia más importante está en la capacidad cognitiva, ¿no? En la capacidad más de saber moverte y de saber cómo moverte y qué tienes que buscar y cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que confiar mucho en la escuela, ¿no? Otra cuestión diferente es la cuestión del colonialismo, que decías, la primera, ¿no? Que sí, me preocupa mucho, ¿no? Por ejemplo, leí una entrevista de un tipo del MIT, Estados Unidos, de tecnología, que decía que, claro, que en estos momentos, por ejemplo, optar por Android o por Apple, cuando te compras un móvil, es una opción política.
Porque si optas por Apple, estás optando por... Quien dice Apple dice Amazon, por ejemplo, ¿no? Estás optando por una gente que no comparte su negocio con nadie, que tienen claramente rasgos de secta. O sea, no quieren que nadie participe en el negocio de ellos. En cambio, si tú optas por Android o por un lector de Sony, estás optando por una gente que utiliza unos productos abiertos en los que cualquiera puede participar. Puede crear una app o puede facilitar que otros participen del negocio, ¿no? Entonces es un concepto mucho más abierto, ¿no? Entonces, esto me dijo, bueno, yo que soy usuario Apple, pues me encontré por primera vez un argumento potente para decir, pues quizás es mejor utilizar PC o Linux, ¿no? en estos términos, ¿no? Con las dificultades que tienen, ¿no? Entonces, claro, dije, nunca hubiera llegado a pensar que o sea, una decisión de este tipo tiene consecuencias ideológicas de estas características. Muy probablemente en el futuro tendremos que empezar a pensar cosas de esta manera. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y habernos ayudado a entender la lectura y la escritura en un sentido de comunicación amplia y sobre todo con un sentido también de transformación social. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Vale.